Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a tratar el tema de Excel. Ya iniciamos la grabación. Vamos a ver el tema de Excel y les mencionaba que el tema de Excel es muy extenso. Pero quiero dejarles herramientas que sean lo más útiles posibles para que ustedes pues saquen provecho de estas herramientas y puedan utilizarlo en el desarrollo de su profesión. Vamos a tomar conceptos básicos al inicio y que considero que también son la base y son el éxito de entender Excel para que realmente lo podamos aplicar. Bueno, entonces, quiero que me digan ustedes qué ven ahí. Números. ¿Números? ¿Los otros compañeros? Yo es como sin números, pero es como una estadística porque va por años. Miro, yo no sé si estoy bien. Gracias. ¿Quién más? Columnas. Columnas, gracias. A simple vista uno podría decir, ¿verdad? Estos son años, ¿verdad? Según lo que mencionó la compañera, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que son años? ¿O cómo determinó la compañera que son años los que están ahí? Porque está en 2003, 2004, 2005 y hay números a la par y números al otro lado. Gracias. Es como un cuadro comparativo, se podría decir, porque primero está 2003, 2004, 2005 y al lado izquierdo está el número 1 y al lado derecho hay como unas gráficas, o sea, números que varían. Por ejemplo, que darían como resultado para gráficas y comparar. Igual en los números. Gracias, le pregunto, ¿este 2000 no será un año? ¿O este 1700, este 1500? ¿O este 27 o este 1? ¿Por qué no son años? Yo considero que no, porque, por ejemplo, el 2100 ha dado, entonces el 2200 tampoco. Entonces yo consideraría ahí que serían como unos, por decir así, están trabajando en un hospital, serían como enfermos atendidos, 1500, enfermos, personas que han fallecido, 27, personas que, no sé, que han llegado muertas al hospital, una persona, se podría decir así. Gracias. No sé si estoy bien. Gracias, gracias. No se trata, digamos, de respuestas correctas o no, sino de analizar, ¿verdad? Y comprender esto que está aquí, ¿verdad? Usted ya le dio un sentido a esto que está aquí, ¿verdad? Alguien mencionó que son números, ¿verdad? ¿Tendrán sentido estos números? Hasta el momento tendrán sentido estos números. Pregunto. La compañera pues ya imaginó, ¿verdad? Que estos son años, que esto, cantidad de infectados, podría decir, ¿verdad? Recuperados o fallecidos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando ya colocamos algo así? ¿Tendrá un poco Ahora más sí. de sentido? ¿Sí? ¿Verdad? Aquí podemos pues darle un sentido más concreto, ¿verdad? Tenemos, como mencionaron también, una columna, ¿verdad? Donde tenemos a un individuo que puede ser, digamos, codificado, ¿verdad? Que el individuo con el código número 1, ¿verdad? En este periodo que ya asumimos entonces que son años, pues tuvo ciertos ingresos, ¿verdad? ¿Qué edad tenía? ¿Verdad? Y aquí pues una codificación, si es masculino o femenino, ¿verdad? Entonces, vemos que en este caso pues ya tiene más sentido. Anteriormente pues teníamos números. Y aquí vamos a caer al concepto de datos e información. Datos tenemos podríamos decir los números, es la materia prima, ¿sí? La materia prima que se va a procesar y me va a obtener ya información.
¿verdad? Son los datos y la información se va a obtener de procesar estos datos. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos estos datos, lo vamos a procesar y nos va a dar la información. Excel tiene la característica que nos ayuda a procesar estos datos y a obtener información y luego obtener conocimiento. Es una herramienta que nos ayuda entonces a obtener mucha información. Aquí nos menciona que un dato es una expresión de un atributo o característica de una entidad. Esto es un poquito más, digamos, técnico. Según la Real Academia Española, la información dispuesta de manera adecuada para su tratamiento por un ordenador. Yo no concuerdo con la información porque los datos es, como les mencionaba, la materia prima, ¿verdad? Entonces es elemento en bruto que no se ha procesado, ¿verdad? Y luego de procesarse, pues ya da la información. ¿Qué podemos decir entonces o cómo podemos reconocer un dato en Excel? A un dato lo podemos comparar con una celda. Lo que esté adentro de esa celda va a ser el dato. Así lo vamos a considerar en Excel, ¿verdad? Así lo vamos a tratar y vamos a ver también que más adelante en una celda podemos obtener un dato que ya nos da información, porque podemos realizar una fórmula o una función y nos va a dar un dato que al final se convierte en información. Fíjense que Excel nos ayuda a tratar los datos y a trabajar bases de datos. Podemos decir que una base de datos es esto, ¿sí? Donde tenemos bastantes datos, ¿verdad? Y esto nos va a ayudar para procesarla. Entonces, una matriz de datos o base de datos es un conjunto o banco de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados de manera sistemática para su posterior uso, ¿sí? Excel en distintas herramientas puede hacer referencia a una base de datos con diferentes nombres. Por ejemplo, matriz, bases de datos, origen, lista o tabla de datos. O sea, lo que vemos aquí le podemos dar varios nombres, ¿verdad? Matriz, base de datos, también decía origen, lista o tabla. A eso le podemos llamar a esto, ¿sí? ¿Dudas hasta el momento? ¿No? Ahora, dijimos que nosotros podemos tener datos, ¿sí? Que al procesarlos se convierten en información. Y esta información, si se sigue procesando, se va a convertir en conocimiento, ¿sí? Y este es un ciclo que se repite. De los datos obtenemos información, los datos los procesamos, obtenemos información, la información la procesamos y obtenemos conocimiento. Pero ¿cómo así? Pongamos un ejemplo. Suponiendo que alguna persona quiere poner una tienda, ¿verdad? Una barrotería. Normalmente, pues, empieza a adquirir el producto, ¿sí? Ya tiene abastecida su tienda y abre el primer día y empieza a vender. Como buen administrador, pues, viene y empieza a anotar cada venta, ¿verdad? Vendió una gaseosa, la anota, ¿verdad? Una gaseosa y pone el precio. Vendió 2 libras de azúcar, anota 2 libras de azúcar, ¿sí? Vendió, digamos, masa para tortillas, vendió cervezas, vendió carne, ¿verdad? Tiene surtida la tienda de muchos productos y los va anotando conforme va vendiendo, ¿sí? Ahora, ¿eso que va anotando qué es? Cuéntenme ustedes, ¿será datos, será información o será conocimiento? Es como, esos son los datos. Muy bien, muchas gracias. Son los datos, ¿verdad? Porque todavía no se han procesado. ¿Cuándo se procesan entonces? ¿Cuándo se convierten en información? ¿Tienen alguna idea?
¿Y compañero? Hoy están tímidos, ¿verdad? Bueno, ¿cuándo se convierte en información? Cuando al final del día viene él y dice, bueno, quiero ver cuánto vendí, cuánto invertí, cuánto gasté, ¿verdad? Así como él iba anotando las ventas, también le llegó más producto para surtir, tuvo que pagar, ¿verdad? Entonces, ese dinero salió, ¿verdad? Eh, Le pagó a alguien para que le pintara el local, ¿verdad? Entonces fue saliendo ese dinero, lo fue anotando. Entonces al final del día, él hace su cuadre, ¿verdad? Y dice, bueno, ¿cuánto vendí? ¿Cuánto gasté? Entonces, ¿cuánto sería de ganancias? Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en ese momento que él al final del día hace esos cálculos, se convierte en información. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien con el ejemplo? Sí, sí. Muy bien. Ahora, ¿cuándo se convierte en conocimiento? ¿Alguna idea? Bueno, Sería entonces, después de la información, ¿no? ¿cómo Porque la ya convertimos? tendríamos conocimiento de las cosas que se hicieron y los resultados que se dieron. ¿Cómo nosotros procesamos la información para que se convierta en conocimiento en ese ejemplo? Porque necesitamos, digamos, necesitamos procesarla. Tal vez cuando se investiga a fondo esa información. Gracias. Sí, porque ya tendríamos conocimiento. Por ejemplo, como está teniendo el ejemplo de una tienda, entonces el ejemplo sería de que sabría cuánto fue lo que él invirtió, perdón, en las cuestiones que compró y cuánto fue lo que ganó a la hora de venderlas. Se podría decir así, ¿no? Pero eso lo obtuvo de los datos, ¿no? A través de los datos y la información por medio de, o sea, de haber procesado, por ejemplo, tanto gasté, tanto vendí y tanto gané. Entonces eso sería el conocimiento. Gracias. Bueno, sigamos con el ejemplo entonces. Bueno, entonces él continúa con su tienda, ¿verdad? Y empieza, y siguen los meses, sigue vendiendo. Y de repente él notó, ¿verdad? Y dice, bueno, quiero ver qué producto es el que más se vende, por ejemplo. Bueno, y empezó a investigar, ¿verdad? Agarró el mes de enero, vio el total de ventas y empezó a analizar esta información que ya le había dado el realizar la suma diaria, ¿verdad? El revisar los datos. Y empezó a notar que uno de los productos que más se vendía, por ejemplo, fue la cerveza, ¿verdad? Pero empezó a notar de que la cerveza se vendió más en el mes de abril. Entonces empieza él a analizar y decir, bueno, ¿qué pasó en abril que se vendió más cerveza? Ah, este año fue Semana Santa, por ejemplo. Es mala costumbre, va, mal ejemplo posiblemente. Pero, y dice él, ¿verdad? Bueno, se vendió más cerveza, ¿verdad? Y entonces en ese momento dice, bueno, el próximo año, yo recuerdo que este año que vendí cerveza me quedé desabastecido el martes, por ejemplo, y estuve corriendo queriéndome abastecer. Entonces el próximo año yo voy para esas fechas o para esas fechas de vacaciones, voy a abastecerme, ¿verdad? De más cerveza, para no quedarme, digamos, a medias, para lograr vender más. Entonces, en ese momento, está procesando la información para convertirla en conocimiento. Él ya conoce que hay un cierto comportamiento del producto en determinadas fechas. Es ahí donde podemos ver entonces que la información ya procesada se convierte en conocimiento. ¿Me expliqué con el ejemplo? Sí. Muy bien. ¿Alguna duda? Licenciado, Sí, también se puede comparar ahí lo que se está realizando ahora con los datos del COVID-19, ¿verdad? sí, Con las personas que salen contagiadas. sí, así es.
¿verdad? Ven el comportamiento, por ejemplo, ¿qué experiencias se pudo haber tomado con estos datos? Primero empezaron a tomar los datos de cuántos contagiados, ¿verdad? Más o menos cuándo se recuperaban y la cantidad de fallecidos también, ¿verdad? Entonces, para determinar una tendencia o el promedio de cuántos fallecidos, que creo que es actualmente el 3%, ¿verdad? Entonces, también la cantidad de contagios para que los países se fueran preparando para atender a esos contagios, ¿verdad? Entonces, los datos se siguen recabando, porque lo que creo que todavía no se sabe es si hay nuevamente contagios a las personas que ya fueron contagiadas en algún momento. Posiblemente así sea, ¿verdad? Pero a cada cuánto tiempo una persona se puede volver a contagiar, ¿verdad? Para volver a ver una tendencia en la curva de cuántos contagiados y recontagiados habrá. Y si en esto en algún momento pues va a bajar mientras que se produce la vacuna, ¿verdad? Entonces ahí vamos recolectando los datos para convertirlos en información y luego en conocimiento. ¿Alguna otra duda o comentario? Bueno. Conceptos generales de las bases de datos. Vamos a platicar sobre un campo. ¿Qué es un campo? Aquí vamos a hablar de bases de datos porque como Excel nos ayuda a recopilar la información, ¿verdad? Los datos y luego convertirlos en información y vamos a tener matrices de datos o bases de datos, ¿sí? Entonces, ¿qué es un campo? El campo es una columna. Dice, una columna es un conjunto de valores de datos de un simple tipo particular. El término campo es relacionado para describir una columna con datos. Entonces, un campo realmente es una columna, ¿sí? Un campo es una columna. Para recordar, voy a abrir Excel. Les voy a compartir Excel ahorita. Vemos ahora en la pantalla Microsoft Excel, ¿verdad? Entonces, si notamos, pues tiene los mismos menús, ¿verdad? O similares a los programas que hemos visto de Word y PowerPoint. Ahora, él tiene unas filas y columnas, ¿verdad? Las columnas están nombradas por letras y las filas están nombradas por números, ¿sí? A la ubicación de la fila, de la columna por la fila, se le llama celda, a la intersección. Por ejemplo, yo estoy, o está remarcada la celda, voy a hacer más grande, la celda B3, ¿verdad? Estoy situado en la celda, en la columna B y en la fila 3. Y esta celda se llama B3. Me coloco en otra celda, ¿verdad? Y estoy en la C1. Y si notamos, en esta parte de acá me dice el nombre de la celda en la cual estoy ubicado, ¿verdad? Entonces, tenemos columnas y tenemos filas. ¿Qué decíamos entonces? Que un campo es una columna, ¿sí? Un campo le podemos llamar una columna. Ahora, ¿qué más tenemos acá? Un registro. En una base de datos también llamado fila, representa un objeto único de datos estructurados en una tabla. Un registro es un conjunto de campos que contienen los datos que pertenecen a una misma entidad. Para que lo veamos con un ejemplo. A veces como que los términos o los conceptos son algo enredados. Pero bueno, por ejemplo, nosotros tenemos varios campos. Tenemos un campo que se llama número, un campo que se llama nombre, un campo que se llama apellido y un campo que se llama edad. ¿Sí? Ahora, ¿qué es un registro? Un registro es toda la fila. Toda la fila. Y el registro, digamos,
contiene una serie de campos relacionados de un solo, de una sola entidad. Por ejemplo, yo coloco 1. Yo tengo 45, ¿vieron? Estoy mintiendo con mi edad, ya me bajé. Ahora, vean que este registro tiene los campos relacionados, porque este registro que corresponde al número 2, ¿sí? Tiene los campos relacionados. El número 1, ¿verdad? Que corresponde al siguiente campo, Ángel, el siguiente campo, apellido, y edad 38, ¿sí? Entonces tenemos este registro que tiene relación con varios campos. ¿Me voy explicando? Sí, sí, ingeniero. Gracias. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos una llave, ¿sí? En una base de datos, una llave es un dato que identifica plenamente a cada registro de toda una base de datos. Este dato debe ser único para este fin. ¿Qué significa entonces la llave? En base de datos, la llave es un campo que identifica únicamente o que hace identificar al registro de manera única. Por ejemplo, en Guatemala, nosotros podemos tener o tenemos nuestro número de identificación o el DPI, ¿verdad? Entonces, pregunto, ¿será que si yo sigo colocando nombres, ¿verdad? ¿Será que podrá existir, Juan Pérez podrá tener el número de EPI igual a Ángel Guzmán? No, No se puede, ¿verdad? no. No. Entonces, la llave es ese campo que hace único al registro, ¿verdad? Por ejemplo, el DPI es la llave que hace único al registro, en este caso de Ángel Guzmán. Aquí debería de ser otro número, ¿verdad? En DPI es la llave o es el campo que hace único al registro 2 Juan Pérez, ¿verdad? A eso se refiere la llave. ¿Alguna duda? No. Bueno, y también No. existe otro concepto que se llama integridad, que la integridad en la base de datos significa que los datos deben de estar íntegros, deben de estar completos, no debe de faltar columnas o filas que estén vacías o campos que estén vacías. A eso se refiere la integridad, ¿sí? Porque en una base de datos, pues todos los registros deberían de estar completos. ¿Sí? Todos los registros deberían de estar completos. ¿Qué significa? Que todos los campos de un registro deben de estar completos. ¿Alguna duda con esto? No. No. Muy bien. Se me desapareció la presentación. Ahí está. Muy bien, entonces ahorita les voy a compartir nuevamente la pantalla. Estos conceptos, pues, los tenemos que tener claros porque a veces he notado, y me pasaba también, que al no tener claros los conceptos, yo decía, ¿por qué Excel me está dando algún resultado que no es correcto? ¿Verdad? Entonces, por eso los estamos viendo. Y a esto lo vamos a entrar ahora. Fíjense que Excel toma o reconoce dos tipos de datos. Dos tipos de datos. O sea, nosotros podemos ingresarle datos, pero Excel reconoce dos tipos de datos. ¿Qué tipos de datos reconoce?
numéricos y de texto. Esto es importante tenerlo presente, porque si Excel reconoce algún dato como numérico, él puede realizar ciertas operaciones, por ejemplo, como suma, resta, multiplicación, división, porcentaje, entre otras. Pero si Excel reconoce al dato como texto, él puede hacer otras operaciones, separarlos, agruparlos, ordenarlos, ¿sí? Pero no puede realizar las operaciones de texto, no las puede realizar a números. Y las operaciones de números no las puede realizar a datos de texto. Por ejemplo, yo en Excel puedo sumar dos números, 2 más 3, ¿sí? Me va a dar resultado. Pero, ¿será que le puedo decir a Excel, sume Juan con Pedro? No, no se puede. Entonces, es importante tener presente que si yo le digo a Excel, este dato tómelo como texto, y si yo le metí el número 3, él no va a reconocer un número, él va a reconocer un texto. Y si yo quiero sumar ese texto con otro texto, no va a permitir. Por eso es importante tener claro que Excel reconoce o yo le digo cómo tome ese dato, como número o como texto. Por ejemplo, veamos esta tabla. Díganme ustedes dónde están o dónde está el dato de texto. En los apellidos y los nombres. Gracias. De números entonces está en la de números y en edad, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, como les mencionaba, si yo a esta columna yo le puedo decir a Excel que aunque se vean números, él lo tome como texto. Y si él lo toma como texto, no va a poder sumar estos números. ¿Me estoy explicando? Sí. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, los datos numéricos son conformados solo por números, pueden contener decimales, pueden ser negativos o expresados en cifras porcentuales. La característica que Excel reconoce en estos que pueden ser operados mediante algún método matemático, ¿verdad? Ya dijimos que pueden ser suma, resta, multiplicación, división, porcentajes y entre otras, ¿sí? Y cuando nosotros colocamos los datos de números en una celda, estos normalmente se alinean a la derecha, ¿verdad? Para que veamos, esto es como cultura general. Vamos a ver aquí. Vean, noten y quiero que vean lo siguiente. Vemos el campo número. Los datos con respecto dentro de su celda están alineados a la izquierda, al centro o a la derecha. A la derecha. ¿Verdad? Entonces los está tomando como número, como un dato de número. Vean el campo nombre. Los está alineando a la izquierda, al centro o a la derecha. A la izquierda. A la izquierda. Lo está tomando como texto. Vean estos dos, están alineados a la derecha como número, ¿sí? Excel, si yo no le digo, pues él va a asumir o va a tomar los datos, él va a decidir qué hacer, ¿sí? Pero yo puedo cambiarlo. Por ejemplo, yo puedo decirlo, y aquí está, miren, en Excel, en el menú inicio, en el grupo número, acá, y esto lo vamos a ver ahorita, yo puedo cambiarle el formato o cómo tome estos datos. Ahorita está como general, pero él está asumiendo que son un dato numérico. Yo le voy a decir ahora que sea un texto. Vean qué pasó, lo alineó hacia la izquierda, ¿sí? Ya son datos que los tomó como texto. Aunque yo vea un número, no los voy a poder sumar, ¿sí? Voy a regresarlo.
Recalco esto y pareciera que parezco disco rayado, pero es importante tenerlo presente. De esto nos vamos a evitar un montón de problemas a la hora de realizar cálculos o ingresar fórmulas o funciones. Y los datos de texto son cadenas de caracteres que pueden incluir texto y números juntos, pero su característica principal es que no son operables para mostrar resultados matemáticos. Excel reconoce un dato alfanumérico alineado a la izquierda, de forma automática cuando se ingresa en una celda. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo de los formatos. Excel puede darle un formato al dato que estoy ingresando. ¿Qué significa esto? De que yo puedo ingresar un número, pero Excel me puede mostrar una característica de ese número. Me puede mostrar algo más. Vamos a verlo con un ejemplo, pero dice, es el conjunto de características de presentación de los datos en pantalla. Pueden ser de apariencia como el color de fuente, color de relleno, bordes, y también existen formatos que proporcionan a los datos un tipo de interpretación contextualizada, como formato de moneda o de fecha, aunque en esencia los datos siguen siendo lo mismo. Se puede decir que aplican un formato de número es cambiar su apariencia sin modificarlo. Prácticamente cuando nosotros ingresamos el dato, nos va a modificar la apariencia, pero no el dato. Veámoslo con un ejemplo. Bueno. Por ejemplo, aquí tenemos un campo que se llama sueldo. Yo puedo ingresar el siguiente dato, ¿sí? Ahí lo tomó como un número. Pero yo le puedo decir a Excel que le dé un formato a ese número. A mí me gustaría que me mostrara el símbolo de quetzales. Yo lo podría escribir. Lo voy a escribir. Quetzales, espacio, 2000. ¿Verdad? Y le podría agregar los centavos. Y presiono Enter. Ahora, solo lo voy a cambiar aquí porque para opciones de enseñanza. Él me lo cambió automáticamente. ¿Sí? Vaya, vean pues, yo lo escribí así. Pero ¿qué pasó? Yo escribí una letra. Esto significa que Excel va a decir, mire, lo que tiene aquí es... él me lo comió automáticamente anteriormente, pero en otras versiones no lo cambia y me deja la letra Q. Entonces me toma todo este dato que está en la celda como texto. Y a la hora de yo querer sumar un total de sueldos, me va a tirar un error o me va a decir o no va a tomar este dato y me va a mentir con el resultado, ¿verdad? Entonces, este dato que es texto porque lleva la Q, no lo puede sumar. Pero si yo quisiera que me mostrara el símbolo, ¿sí? Yo puedo ir a inicio, grupo números, selecciono el formato moneda. Y vean, él me agregó el símbolo de quetzales y me lo mostró como si fuera moneda. Pero vean, me está mostrando el símbolo de quetzal, más lo que ahí hay es un número que es 2000. ¿Qué realmente hay? Un número que es 2000. Pero me muestra el símbolo de quetzal. Esa es la diferencia entre el formato, digamos. ¿Dudas? No. Es importante tenerlo presente porque de ahí depende mucho la manera en que vamos a, digamos, a tomar los datos y que no se conviertan en errores, ¿sí? Vamos a ver. O sea, ingeniero, puede darse el caso que si lo tiene como texto no nos va a dar el resultado de lo que queremos sumar, entonces. Así es. No se dará automáticamente. Posiblemente. En versiones anteriores no lo muestra. Digamos, no
no corrige el error. En versiones más recientes posiblemente sí. ¿Sí? Vean que en esta versión más reciente ya corrigió, pero si ustedes colocan un dato como texto y otro como moneda, yo estoy sumando estos dos datos. Aquí se me dio, posiblemente en una versión que ustedes tengan no les vaya a dejar sumar. Entonces es importante decirle a Excel que trate ese dato como número o como texto, dependiendo de lo que ustedes necesiten. Ahora, entonces, vemos que el formato, aquí sí escribí la letra Q, ya no quiero yo eso, yo lo que quiero es escribir un número, ¿sí? Y le voy a dar un formato que sea de moneda, que me muestre, vamos a ver, ahí está, que me muestre entonces esa información como moneda, aunque realmente lo que hay es un número, no le agregué la letra Q. Eso es importante tenerlo presente también. ¿Dudas? No. No. Nosotros podemos tener muchos formatos. Vamos a ver. Vamos a ver. Estos son la mayoría de formatos que tienen todas las versiones. Tenemos formato general. Es un formato predeterminado que le asigna los datos que se ingresan. Tenemos formato de número, tenemos formato de moneda, de contabilidad, de fecha, de hora, de porcentaje, de texto y personalizado. Esto los vamos a ir viendo conforme avancemos. Por ejemplo, ahorita vemos que estas dos celdas tienen el formato de moneda. ¿Dónde los encontramos ese menú? En inicio, grupo números y aquí tenemos los diferentes formatos. Tenemos general, número, moneda, contabilidad, fecha corta, fecha larga, hora, porcentaje, fracción, ¿verdad? Científica y de texto. Y así es como va a tomar el dato él. Veamos algo interesante. Vamos a ver, voy a crear trabajo. Voy a ponerle moneda, contabilidad, 1, 2, 3. Voy a colocar acá, por ejemplo, número, moneda, contabilidad. ¿Qué otro está? Fecha corta, fecha larga. Ya está ahí. Fecha corta. O háganlo ustedes. ¿Tienen activado su Excel? Si pueden hacerlo ahorita. Lo que necesito es lo siguiente. Por ejemplo, vamos a ingresar, vamos a crear 5 campos. Uno que se llame número, otro moneda, otro contabilidad, otro fecha corta, otro fecha larga. Y vamos a colocar, por ejemplo, un mismo dato en todo el registro. Ingeniera, disculpe, ¿colocamos los mismos datos que usted está colocando o no? Por lo menos el primer registro sí, porque quiero que noten algo, ¿sí? Y la columna número 1, en la fila, perdón, En también. la fila, digamos, en este registro, ¿verdad? La fila, podemos llamarle fila o registro. No, en la de arriba. Sí. Aquí sí, por favor, para que tengan, digamos, lo que ustedes van a escribir igual es esto que tengo seleccionado. Ahora, a partir del registro número 2, ¿verdad? Ya ponen los datos que ustedes quieran, pero tienen que ser todos en las mismas columnas, ¿sí? Por ejemplo, perdón, es 78, 78. Colóquenlo y van a hacer lo siguiente después. Cuando terminen, por lo menos unas, bueno, sí, 3 está bien.
3 registros, 3 filas. Ingeniero, ¿colocamos todos los demás números o solo el número 1 nada más? Solo uno en la primera fila, digamos, de datos. Solo el número 1 en todas. De ahí, las otras 2 filas, quiero que coloquen datos que ustedes quieran. Pero tienen que ser todos iguales en cada columna. O sea, si la fila 2, yo estoy colocando el 234, tienen que ser en todas las columnas. ¿Ya terminaron? Sí. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. A la columna de número le vamos a poner o le vamos a asignar el formato de número. A la columna de moneda le vamos a asignar el formato de moneda. A la de contabilidad, contabilidad, y así nos vamos con todas. Por favor. Me avisan cuando terminen. Eso se lo hacemos a la fila completa, ¿verdad? Sí, por ejemplo, Ok. vemos que en la columna moneda yo le asigné el formato moneda. A la columna contabilidad yo le asigné el formato contabilidad. A la columna fecha corta yo le asigné fecha y a la columna fecha larga, fecha larga. ¿Sí? Cuéntenme qué diferencias ven ustedes entonces en cada columna si ingresaron el mismo dato. Lo Que el dato en modificó. algunas cambió. Dale, Kay. Solo se iba a decir que cambió el dato en todas las columnas, solo se parece la columna de moneda y contabilidad. Y, por ejemplo, en fecha corta y fecha larga, pues agregó como algo más de lo que nosotros habíamos colocado. Porque, por ejemplo, yo coloqué un número que no tiene nada que ver ahorita en la fecha corta y fecha larga. Me colocó una fecha que no coloqué y un año que tampoco coloqué. Ujú. Gracias. ¿Alguien más va a comentar?
¿No? Sí, yo Bueno, lo que iba a decir es que lo modificó de acuerdo al formato que elegimos. sí, así es. Y realmente vieran que lo interesante es lo siguiente. Bueno, en moneda me muestra el símbolo de Quetzal, pero realmente el dato que está es este, ¿verdad? En contabilidad, el dato que está es este, ¿verdad? Pero lo que hizo fue separar el símbolo de Quetzal. Ahora, ¿qué pasó con fecha corta? Me agregó una fecha, 1 de enero de 1900. Pero yo, ¿qué puse en la primera fila? Puse el número 1, ¿sí? Lo voy a cambiar a número y vean qué número me cambió, el número 1. ¿Qué está pasando entonces? Lo que pasa es que Excel reconoce o empieza a contar los días desde el 1 de enero de 1900, ¿verdad? Por ejemplo, por eso el número 1 es esa fecha, ¿sí? Por ejemplo, si yo colocara, digamos, 5000, ¿verdad? Entonces va a contar 5000 días a partir de 1900, o pongamos 365. 365 ya sería, en teoría, 1 de enero de, bueno, 30 de diciembre, como que era bisiesto, ¿verdad? Si pongo 366, vean, me agregó más 367, no puede ser, ¿verdad? 367, ahí ya me cambió de año, ¿verdad? O sea, vemos que el formato de fecha lo que hace es, si yo ingreso un número, me lo va a contar a partir del 1 de enero de 1900, ¿sí? Si yo lo regreso al formato número, me va a mostrar el número que realmente toma Excel como fecha. ¿Me voy explicando? Sí. Sí. Entonces nosotros, eso lo hace interiormente Excel, ¿verdad? Entonces si nosotros quisiéramos sumar dos fechas, realmente lo que hace Excel es tomarlo primero como el número, suma los dos números y luego ya lo convierte a la fecha o nos da el formato de fecha, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí me da una fecha corta y una fecha larga, ¿sí? Me agrega qué día cayó 1 de enero de 1900, fue domingo, ¿verdad? ¿No? Entonces, ustedes quisieran saber cuántos días hay desde 1900 hacia el día de su cumpleaños. ¿Verdad? Lo podrían averiguar. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos con este pequeño ejercicio? Ver que nosotros podemos cambiarle el formato a los datos que tenemos. Ingresamos un dato, ¿verdad? Pero nos lo muestra de forma diferente. ¿Dudas con eso? No. Gracias. Bueno, vamos a avanzar con algo más. Bueno. Vamos a ver lo siguiente entonces. Estilos de las celdas. Fíjense que Excel tiene la característica también de modificarme las celdas y darles un formato también. Normalmente las versiones más recientes pues traen esta función más accesible. Por ejemplo, bueno, veamos que yo también puedo seleccionar una serie o un grupo de celdas. ¿Cómo lo puedo hacer? Dejando presionado el clic, ¿verdad? Y arrastrando, ¿verdad? Para seleccionar un grupo de celdas. O de la siguiente manera también. Yo dejo presionado la tecla de Shift. Con los botones de las flechas yo puedo ir avanzando para que me seleccione las celdas que yo necesito. ¿Verdad? En este caso es un grupo de celdas. Yo podría también, por ejemplo, seleccionar dos celdas diferentes. ¿Cómo lo puedo hacer? Selecciono la primera celda, en este caso quiero seleccionar número y contabilidad. Selecciono esta celda, dejo presionado la tecla de control, sin soltarla, presiono una vez el clic, ¿verdad? Y ya me seleccionó dos celdas diferentes, ¿verdad? Puedo hacerlo con varias celdas. Si yo dejo presionado Shift, me va a arrastrar la selección
hacia las demás. No, no selecciona dos en concreto, sino el grupo. Esa es otra forma de hacerlo. Ahora, yo puedo hacerlo con el teclado, dejando presionado, si yo quiero seleccionar toda esta tabla, con dos pasos, digamos, presionando dos botones, por ejemplo, dos veces los botones, me selecciono al inicio de la tabla, dejo presionado la tecla de Shift y Control. Sin soltar esas teclas, voy a presionar hacia el lado derecho, la flecha del lado derecho, y me selecciona hasta el final de la tabla, donde él encuentra datos. Ahora, sin soltar nuevamente, no he soltado la tecla de Shift y Control, voy a presionar una vez la flecha hacia abajo y me seleccionó toda la tabla. Repito, presiono, me sitúo al inicio de la tabla. Dejo presionada la tecla de Shift y Control. Sin soltarlas, voy a presionar una vez hacia la derecha y otra vez hacia abajo. Ahora ya puedo soltar la tecla de Shift y Control. Ya seleccioné toda la tabla. Esa es una manera rápida que podemos tener para poder seleccionar un grupo o una tabla de datos, ¿sí? Prueben hacerlo, porfa, en los datos que tenían de ejemplo. Ingeniero, sí, porque si se presiona solo Shift y se marca la flechita ya sea del lado derecho, pues va corriendo pues cuadrito por cuadrito, ¿va? Y nosotros podemos ir seleccionando hasta donde queremos llegar. Así es. Pero Pero si ya hacer usted, la combinación, sí, ya todo. si digamos que a veces tenemos un grupo de datos muy grande, por ejemplo, tenemos unas 500 filas. Entonces, si yo quisiera realizar una búsqueda, primero tendría que seleccionar esas 500 filas y las, dependiendo de la cantidad de columnas. Entonces, para no estar arrastrando esto acá, ¿verdad? Y llegar hasta el 500, ¿verdad? A veces se pasa uno y es pérdida de tiempo a la larga, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace uno? Control Shift, dejarlo presionado, y derecha y hacia abajo. Y ya selecciona todo el grupo de datos de esa tabla. Es una manera más rápida de hacerlo. ¿Lograron hacerlo? Sí. Ahora que están seleccionadas la tabla, perdón. Ingeniero, pero a mí me seleccionó toda hasta lo último, hasta abajo, no solamente donde tengo los datos. Posiblemente haya seleccionado dos veces o presionado dos veces el botón de la tecla hacia abajo. Por ejemplo, mire, miren lo que voy a hacer. Si yo presiono una vez, ahí seleccionó. Si presiono nuevamente, seleccionó hasta abajo. Ok. Ahora, ¿por qué seleccionamos? Porque nosotros queremos darle un formato a esta tabla. Queremos que nos la presente más bonita. Para eso tenemos en el menú inicio, en el grupo de estilos, tenemos esta opción que dice dar formato como tabla, ¿verdad? Le voy a dar clic y me muestra diferentes formatos que yo le puedo dar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podríamos seleccionar una como esta. Ahí vean qué pasa. Me dice, ¿dónde están los datos de la tabla? Como ya está seleccionado, ¿verdad? Visualmente ya vemos y ya nos aseguramos anteriormente que eran los datos que queríamos darle formato a la tabla. Pero nos dice, ¿la tabla tiene encabezados? ¿Cuáles son los encabezados? Número, moneda, contabilidad, fecha corta y fecha larga. Sí tiene encabezados, entonces le voy a dejar este chequecito, ¿sí? Y voy a darle a aceptar. Entonces, vean qué hizo. Me dio formato a la tabla. Me la presentó de una manera más elegante, ¿sí? ¿Verdad? Y la ventaja es que al darle el formato a la tabla, él automáticamente me dio, digamos, me activó unos botones, el cual me sirven como filtro, ¿sí? Y esto lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Yo puedo ordenar de mayor o menor, puedo solo decirle que me muestre ciertos datos, ¿verdad? O que me muestre todos, ¿verdad? Puedo decirle
que me ordene dependiendo de la columna que yo necesite. Y esa es una de las ventajas que tiene el darle formato a la tabla. Si no quisiera estos botones, vean que cuando está seleccionada la tabla, me agregó o me muestra otro menú. Este no estaba. Vean que va a desaparecer si no selecciono la tabla. Desapareció, ¿sí? Selecciono la tabla y me dice, bueno, ¿qué diseño de tabla quiere? Fila con encabezado, si la tiene activada, ¿verdad? Si no, no me las mostrará. Fila con totales, esto van a ver también que me agrega una fila y realiza una operación, ¿sí? Fila con bandas, ¿qué significa? Que me agrega, digamos, una diferenciación de colores para que yo visualmente pueda ver, digamos, el registro de mejor manera. Que me muestra la primera columna, digamos, esta remarcación, digamos, de color, la última columna, columnas con bandas, o el botón de filtro que les mencionaba, que es el que me muestra que yo puedo filtrar, ordenar o buscar información. Entonces, si lo quito, pues ya no puedo realizar esa acción, ¿verdad? De manera directa. Ya esto ya es decisión de ustedes si lo dejan. ¿Probaron hacerlo? ¿Probaron hacerlo? ¿Sí? Sí. Sí. ¿Les funcionó? Sí. Sí funcionó. Muy bien. Vamos a ver entonces. Vamos a seguir avanzando. Entonces ya tenemos el formato de la tabla y también podemos darle formato a la celda, que esto lo podemos ver, digamos, a la par de la opción del formato de tabla. Acá también podemos darle un formato a la celda, ¿sí? Podemos enfatizar, podemos decirle, dependiendo del porcentaje o los datos, él va a reconocer si son, digamos, un porcentaje mayor o menor y va a colocar una serie de colores para enfatizar, digamos, un porcentaje mayor y un porcentaje menor no, ¿verdad? Entonces, para eso deberíamos de seleccionar, ¿verdad? En este caso, pues, digamos, se mira mal porque ya habíamos tenido un formato de celda anterior, ¿verdad? Ya habíamos aplicado otros colores, pero lo podemos aplicar a cada celda si quisiéramos. Para no seleccionar toda la tabla, se puede hacer también. Ahora vamos a ver. Bueno, esto de ordenar y filtrar lo vamos a ver más adelante. Solo les quería llegar a otra parte. Verán que aquí está la información de muchas opciones que tienen, ¿sí? Que pueden realizar. Ahora les voy a mostrar. La próxima clase no deberíamos de ver Excel, pero quisiera que recibamos Excel porque les voy a enviar un archivo de Excel con unos datos y en base a esos datos vamos a ordenar, vamos a filtrar, vamos a, digamos, reordenar la información, los datos y vamos a trabajarlos, ¿verdad? Eso ya sería más práctico. Pero, digamos, esta primera clase vamos a tener los conceptos básicos. Ya teniendo esos conceptos básicos, pues ya se nos hace más fácil. Aquí está. Esto es lo que les quiero mostrar. ¿Vamos bien hasta el momento? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, entonces vamos a
a ver el siguiente video, por favor. Al final lo vamos a comentar. Excel tiene la característica de que podemos realizar operaciones, ¿verdad? De los valores que están en las celdas o operaciones con las celdas también. Para eso podemos utilizar fórmulas o funciones, que son dos cosas que son muy similares. La manera en que se trabaja son muy similares. Pero es importante entender la diferencia entre una fórmula y una función, y eso es lo que vamos a ver en el siguiente video. Vamos a ver la diferencia de lo que se entiende como una función y una fórmula. La principal diferencia entre una función y una fórmula es que una fórmula es una ecuación que el usuario escribe para obtener un resultado, mientras que una función es una fórmula predefinida para realizar operaciones más complejas. Yo podría sumar estos datos simplemente utilizando el operador de suma y poniéndole, primero que nada, para agregar una fórmula o una función, lo primero que tenemos que hacer es llamar a lo que sería el símbolo igual. Para ello podemos ubicarnos ya sea en nuestra casilla o en nuestro campo donde queremos hacer la suma, o hacerlo directamente en la línea de fórmula. Para esto, primero que nada, siempre tenemos que seleccionarla. Y nos pondremos, por ejemplo, aquí en nuestra cinta de fórmulas. Y le vamos a poner igual. Y vamos a hacer una suma de todos estos elementos. Ya teniendo igual, yo puedo hacer, por ejemplo, puedo hacer dos cosas. Uno, escribir directamente el campo, la combinación de campos. Por ejemplo, este 5 está en la D12. Y vemos que el campo que yo estoy seleccionando se enmarca en azul. Y yo podría entonces sumarlo y poner el siguiente, que sería el D13. Y vemos que se pone en rojo el continuo, es decir, el que yo he seleccionado. Esto lo puedo hacer de manera manual, o puedo poner nuevamente la siguiente suma y yo seleccionarlo con el cursor. El tercero, suma. El siguiente, suma. Y el último. Vemos que cada uno tiene un color distinto. Esto es para diferenciar. Excel nos ofrece esta herramienta de diferenciación de selección, ¿ok? De tal manera que nosotros podamos identificar cuál es el campo que estamos seleccionando. Por ejemplo, el azul está relacionado con el de 12, el rojo de 13, el morado de 14, el verde de 15 y el vino, no sé, de 16. Ya teniendo esto, simplemente le voy a dar Enter y yo ya tengo aquí lo que sería mi suma. Esta es una manera como yo voy a poder crear fórmulas, es decir, simplemente sumando elementos. Yo estoy construyendo la fórmula a través de operadores. Otra manera es utilizar la función. La función, ya como hemos dicho, es una fórmula predefinida. Las funciones son pequeños macros prediseñados para realizar cálculos utilizando valores específicos denominados argumentos que van entre paréntesis. Esos argumentos se ejecutan de acuerdo a la estructura de la fórmula. Vamos a verlo en la práctica. Por ejemplo, voy a hacer una suma aquí, igual. Para esto tengo que utilizar la misma herramienta de igual. Ya abriendo, yo ya tengo que poner la función relacionada con la suma. En este caso sería suma. Vamos a ver que Excel me ofrece una ayuda. Me indica, en función de las letras que yo he agregado, las posibles funciones disponibles con esta letra. Si yo pongo la S, evidentemente van a ampliarse porque ya no nada más tengo suma, sino tengo incluso senos, tengo otro tipo de funciones más complejas. Vamos a ponerle suma y voy a dar tabulador para utilizar la primera. Veo que en la parte de abajo me aparecen me aparece una ayuda en la cual me indica la función, que es suma, entre paréntesis, entonces los argumentos. El primer argumento va a ser la lista de lo que yo voy a sumar. Yo lo que puedo hacer aquí es nuevamente poner cada uno y lo seleccionando, escribiéndolos, o simplemente seleccionar el primero, arrastro hacia abajo y Excel automáticamente me crea el rango de argumentos que yo pretendo aplicarle a esta función. Yo podría cerrar el paréntesis o simplemente darle Enter y Excel automáticamente va a identificar que yo estoy concluyendo la función. Y vamos a ver que el resultado es exactamente el mismo que cuando yo creé la fórmula. Vamos a ver algo interesante. En la parte de aquí arriba de la fórmula, en la cinta de fórmula, o de función, yo voy a ver aquí la fórmula, aunque el dato me va a aparecer en el campo. Lo mismo va a aparecer en la función.
vamos a ver que aunque el dato aparecido digamos como resultado es el mismo, la forma como se obtuvo este resultado es distinto. Esto fue por medio de una función y esto se hizo por medio de una fórmula. Bueno, entonces notamos en el video o nos explicó de manera sencilla cómo la diferencia entre una fórmula y una función. Vemos que la fórmula nosotros la vamos desarrollando. Nosotros le vamos diciendo a Excel qué es lo que tiene que hacer. Y la función ya viene definida por Excel, ya viene como quien dice con un nombre y va a realizar la operación por la cual fue diseñada por Excel. Entonces, en el ejemplo que se había colocado, él sumó una serie de números, ¿verdad? Vamos a colocar los mismos números, perdón. Vamos a colocar los mismos números. Y aquí vamos a poner una fórmula y una función. Fórmula y función. Ahora, ¿cómo decía el video que debía de iniciar una fórmula o una función? ¿Con qué inicia? La Con función el signo con desigual. igual. Símbolo de igual, ¿verdad? Entonces, coloco igual, ¿verdad? En este momento, si notamos, estoy situado en la celda donde quiero que aparezca el resultado, ¿sí? En este momento voy a colocar el símbolo de igual. Yo podría hacer lo siguiente, sumar los números, 34 más 556 más 75 más 43, ¿sí? Ahí estoy sumando los números. Vaya, me dio el resultado. Pero ¿qué pasa si yo sumo los números? En este caso, si yo cambio un dato, el resultado no me cambió porque yo estoy sumando unos números que yo le dije, ¿sí? Para evitar este error, porque es también un error que a veces cometemos, es en vez de sumar los números, yo voy a sumar las celdas o lo que contienen las celdas. Para eso, yo le digo, mire, yo quiero que lo que está en esta celda, que es la B9, lo sume con lo que está en esta celda y luego lo sume con esta celda, luego el símbolo de más, con esta celda, ¿verdad? Entonces, le estoy diciendo que sea lo que hay aquí adentro, agarre ese dato y lo sume. Eso es lo que le estoy diciendo. Entonces, la ventaja de esto es que si yo cambio el interior de esa celda, pues sí me va a cambiar el resultado. ¿Sí? Es importante entenderlo de esta manera. ¿Dudas? No. No, Vemos que... ¿Perdón? ¿No? ¿No hay otro comentario? Bueno, entonces vemos que si tuviéramos, digamos que esta fórmula nosotros la creamos, ¿verdad? Si tuviéramos 500 datos, como que esto no fuera tan eficiente, ¿verdad? Estar seleccionando la celda, ¿verdad? Y sumar y luego la otra celda más otra celda, o sea, eso no es, digamos, eficiente, ¿verdad? Para eso, pues hay ciertas funciones que ya vienen definidas por Excel. Perdón. Estas funciones traen sus nombres correspondientes. Entonces, las funciones las podemos encontrar acá, ¿sí? O en esta parte de acá, en el menú de fórmulas. Cualquiera de las dos. Insertar función. Entonces, cuando yo presiono el botón de insertar función, si yo no me sé el nombre, ¿verdad? O puedo buscar una función que se adecue a lo que yo estoy realizando. En este caso, lo que vamos a realizar es una suma, ¿sí? Entonces, vean que acá
ya vienen, digamos, un listado de funciones, pero son las usadas recientemente. Si yo despliego este menú, yo puedo decirle que me muestre todas las funciones que tenga. Vean la cantidad de funciones que tiene Excel, ¿sí? La cantidad de funciones que tiene Excel. Y la ventaja es que, por ejemplo, voy a seleccionar esta, moda. Yo la seleccioné, la función, y me da una explicación de lo que hace. Dice, esta función está disponible para compatibilidad con Excel 2007 y versiones anteriores. Devuelve el valor más frecuente o que más se repite en una matriz o rango de datos, ¿verdad? Y así podemos encontrar muchas funciones. No todas normalmente utilizamos. Podemos seleccionar, aquí nos está mostrando todo. Podemos seleccionar las fórmulas agrupadas para los financieros, ¿verdad? O las fórmulas que podemos realizar con celdas de fecha y hora, ¿sí? Podemos seleccionar las funciones, perdón, matemáticas y trigonométricas, ¿sí? Y así las van agrupando, ¿sí? De texto, ¿cuáles son las funciones que vienen de texto? Son estas. O sea, hay funciones también que podemos realizar con texto, ¿verdad? Por ejemplo, concatenar, que es una, que es unir varios textos para que nos muestre, digamos, en una celda, nos una varia información de varias columnas. Y así lo podemos hacer. En este caso, pues vamos a usar, podemos ver que aquí está la función de suma, que es la que queremos realizar, ¿verdad? Y nos dice, bueno, usted quiere sumar, ¿dónde están los datos que quiere sumar? Y nosotros le podemos decir con clic sostenido, ¿verdad? Nos situamos desde la primera celda, con clic sostenido, arrastramos hasta la última celda y luego soltamos y decimos, ya nos mostró el rango, ¿verdad? Vean que el rango nos lo muestra desde la celda D9, ¿verdad? Y lo separa por 2 puntos, ¿qué quiere decir? De que seleccionó desde la D9 hasta la D12, ¿sí? Con 2 puntos significa que es un rango. Y aceptar. Y nos dio el resultado. Esa es la manera, digamos, larga de poder insertar una función. Si nosotros ya no recordamos, si nos recordamos y sabemos cuál es la función, simplemente la ingresamos en esta barra de fórmulas. Le damos clic. Bueno, primero me voy a situar en la celda donde quiero que aparezca el resultado. Le doy clic a la barra de fórmulas, presiono igual, escribo suma, incluso me muestra, si se dan cuenta, una serie de funciones que vienen relacionadas o que son sobre suma, ¿sí? La puedo seleccionar o sigo escribiendo, abro paréntesis. Ahora me dice, vean que Excel me dice, mire, si usted quiere sumar varios números, la forma correcta de ingresar los números es esta, ¿sí? Así voy a poder reconocer. Vean que aquí me dice, agrega el primer número, luego sepárelo por punto y coma. Agrega el segundo número por punto y coma. ¿Qué significa? Que yo podría seleccionar el primero, punto y coma, el segundo, punto y coma, el tercero, punto y coma, aunque no es eficiente, ¿verdad? El cuarto, y luego cierro paréntesis y enter. Esto no es eficiente porque estoy perdiendo tiempo, ¿verdad? Pero lo puedo hacer así también. O la siguiente forma que vimos es seleccionar el rango, ¿verdad? Y vean que automáticamente Excel ya me puso de la D9, 2 puntos, de 12. Enter, ¿verdad? Y ya realiza la suma. Si yo cambio un dato, presiono Enter, pues me va a cambiar el resultado. Por favor, necesito que, no sé si hay dudas ahorita, si no, hacemos este pequeño ejercicio, ¿verdad? De una fórmula y de una función.
¿Dudas? No. Realicemos el ejercicio, por favor. En algunas versiones de Excel, en vez de separarlo por punto y coma, lo separa por coma, ¿sí? Pero eso lo vamos, digamos, conforme a la práctica, se van a dar cuenta qué versión les pide coma o punto y coma. Posiblemente muchos de ustedes pues ya hayan trabajado Excel, ¿verdad? Parecerá, digamos, bien básico lo que estamos viendo, pero sí quiero que nos aseguremos de tener bien claros las funciones y las fórmulas y la manera en que se aplican. Doce. 12, 8. Unos 2. compañeros dicen, ¿verdad? 12 y los otros dicen 8. ¿Cuál es el resultado correcto? Yo 12. tenía entendido que primero en matemáticas se hacen las multiplicaciones y divisiones, pues sumas y restas. Gracias. Creo que 12. Bueno, para Sí, eso, tienes razón, Katie. Serían 8. sí, hay una jerarquía en el uso de los símbolos, ¿sí? Esta jerarquía la debemos de tener presente. Porque, vamos a ver, aquí está. Hay una jerarquía de operaciones, ¿sí? Hay un orden de prioridad en el cual se toman, digamos, los símbolos para poder realizar la operación. Este orden de prioridad, por ejemplo, el primer orden de prioridad es todo lo que esté agrupado en paréntesis. Todo lo que encontremos dentro de paréntesis es lo primero que vamos a operar, ¿sí? Luego vamos a operar todo lo que tenga que ver con potencias o raíces, ¿sí? Después de eso, debemos de operar las multiplicaciones y divisiones y por último, las sumas y restas, ¿verdad? Repito entonces, todo lo agrupado primero, lo segundo que debemos de operar, las potencias y raíces, tercero, multiplicaciones y divisiones y cuarto, sumas y restas. En el ejemplo que teníamos, vemos que no teníamos ni paréntesis ni potencias, pero sí teníamos multiplicaciones, ¿verdad? Entonces es lo primero que debemos de hacer. Y por último, la suma, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una expresión. 2 más 2 por 3. Pero como hay una multiplicación, primero se realiza la multiplicación. 2 por 3, 6. Y por último, la suma. 6 más 2 igual a 8. Entonces la correcta sería esta. ¿Estamos? No entendí esa parte ahí, ingeniero. ¿Será que me la puede repetir, por favor? Muy bien, muy bien. Se la voy a repetir con una pizarra. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos una operación que es 2 más 2 por 3. ¿Sí? El orden de jerarquía me dice que nosotros debemos de realizar primero la operación de multiplicación, ¿verdad? Porque en este caso hay sumas y multiplicación. Entonces, lo primero que debo de operar es la multiplicación. Entonces, debo de operar 2 por 3. ¿Cuál es el resultado de 2 por 3? 6. 6. Ahora ya realicé la operación de multiplicación. Ahora lo que tengo que hacer es realizar la suma. 6 más 2, 8. Según el orden de la jerarquía de operaciones matemáticas. ¿Sí? Pero ¿por qué estamos viendo matemáticas si estamos en Excel? Dirán. Yo me metí a psicología para no estudiar matemáticas, dirán. Cabal. Porque Excel toma en cuenta
esta jerarquía de operaciones. ¿Sí? La toma en cuenta. Entonces es importante tenerla presente. Primero, todo lo agrupado entre paréntesis. Segundo, las potencias y raíces. Tercero, las multiplicaciones y divisiones. Y por cuarto, sumas y restas. Vean ahora este ejemplo. Tengo 2, entre paréntesis, 2 más 2 por 3. ¿Por qué es igual a 12? Porque si me dicen a mí, miren la suma, esto va de último. Sí, va de último, pero como está encerrado entre paréntesis, es lo primero que debo de hacer. Todo lo que esté dentro del paréntesis es lo primero que debo de trabajar. Entonces, 2 más 2, 4. Ya tengo el resultado aquí, 4. Ahora, aquí abajo, 4. Ahora sí ya lo multiplico por el 3, ¿sí? ¿Qué resultado me da? El número 12, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, esto es importante, repito, tenerlo presente porque Excel toma estas jerarquías para poder realizar las operaciones. Vamos a verlo con el ejemplo. Realicen la suma, digamos, para realizar la suma de 2 más 2 por 3, que era el ejemplo, ¿verdad? ¿Qué resultado me da? 8. Excel viene configurado para que me reconozca la jerarquía. Ahora, si yo quisiera que primero haga la suma, ¿qué debo de hacer? Colocar entre Encerrarlo entre paréntesis. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Pueden hacerlo, por favor? Que les dé los dos resultados, que les dé el 8 y que les dé el 12, perdón. Muy bien, vamos a ver, a recordar algo también que les quiero mostrar. Ingeniero, que no se le olvide la asistencia. Muy bien, gracias por recordar. Ahorita se las voy a mostrar. Solo lo último que vamos a ver. La estructura de la función. Y de la fórmula, bueno, las fórmulas y las funciones dijimos que inician con el símbolo igual, ¿sí? En el caso de las funciones continúan con el nombre de la función y abrimos paréntesis y luego va a tener un argumento, ¿sí? El argumento es el orden de, digamos, de celdas o de datos que necesitamos colocar dependiendo de la función que estemos utilizando. Este orden o datos sí, orden de información o datos o celdas me lo va a decir la misma función. Me va a decir de qué manera yo voy a colocar estos datos o celdas. Esto lo vamos a practicar en la próxima clase. Y es importante entender que la estructura de la función es igual, el nombre de la función y luego va el argumento, ¿sí? En muchas ocasiones nosotros colocamos correcto igual el nombre de la función, pero el argumento falla en algo, ¿verdad? A veces el orden no está colocado de manera correcta o también puede pasar que lo colocamos correcto, pero nos sale un error. Es porque en el argumento colocamos una celda y esta celda posiblemente tenga un tipo de dato diferente al que acepte la función. Por ejemplo, si la función es una función para números,
y yo le estoy colocando una celda en el argumento, que esa celda tiene un formato de texto, entonces es probable que me dé un error porque me dice, mire, usted quiere sumar, por ejemplo, estas, o quiere sacarle un porcentaje a esta celda que tiene texto. Yo no puedo sacarle porcentaje a Juan o a Pedro o a un texto que diga 2, ¿verdad? Entonces, es importante entender eso. Por eso siempre recalco, ver y tener consciente o estar consciente de qué tipo de texto estoy colocando o qué tipo de dato estoy colocando en la tabla para que realmente me dé un resultado correcto. ¿Alguna duda? No. Aproximadamente 327 funciones tiene Excel, ¿sí? Aproximadamente. Estas van variando de versión en versión de Excel, de Microsoft Office. Entonces, esta información pues es para Office 2016, aunque ahorita ya vamos por Office 365, que es la siguiente versión que está. Pero en la mayoría de versiones, ¿verdad? Son muy similares. En este momento les voy a enviar la asistencia. Ingeniero, en la semana pasada usted no subió a la plataforma la presentación de PowerPoint, ¿verdad? No tenemos de PowerPoint. No, no la subí. Solo está el video. La clase sí está, ¿verdad?